Muchos conocen el Sermón de la Montaña como un lindo discurso de Jesús sobre amor y humildad, pero lo que pocos perciben o prefieren ignorar es que sus palabras no fueron dichas para consolar, sino para confrontar. Jesús no estaba allí para agradar a religiosos o motivar multitudes. Él estaba revelando un reino que voltea el mundo al revés. Lo que Él enseñó sobre justicia, perdón, sexualidad, dinero y juicio es tan radical que si se predicara hoy en muchos púlpitos causaría escándalo. Este no es un sermón para los acomodados, es un llamado para los valientes. Al principio del sermón más conocido de toda la historia, Jesús se sienta y comienza a enseñar no con órdenes directas o reprimendas, sino con declaraciones paradójicas que desafiaban toda la lógica humana. Las bienaventuranzas, descritas en Mateo capítulo 5, del versículo 3 al versículo 12, no son solo frases poéticas para inspirar, sino declaraciones revolucionarias que revelan el corazón del reino de Dios. Él comienza con: bienaventurados los pobres en espíritu, y justo allí quiebra la expectativa de cualquier oyente de la época. La pobreza espiritual, vista como debilidad, se convierte en el punto de partida para entrar en el reino. Jesús estaba enseñando que el primer paso de la verdadera espiritualidad no es la fuerza, sino la conciencia de la propia insuficiencia. Cada bienaventuranza revela un tipo de persona que a los ojos del mundo parecería estar en desventaja, pero que en el reino de Dios es exaltada. Los que lloran, por ejemplo, no son despreciados, sino consolados. Los mansos no son ignorados, sino que heredan la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia, incluso sin verla realizada, son saciados. Esta lógica invertida es una invitación a la transformación completa de la mente y del corazón. Jesús no está solo describiendo virtudes, Él está pintando el retrato del ciudadano del reino. No se trata de conquistar una posición, sino de permitir que el carácter del reino tome forma dentro de nosotros. Es interesante notar cómo las bienaventuranzas siguen un orden que revela un camino de crecimiento espiritual. La pobreza de espíritu lleva al arrepentimiento y al llanto. El llanto conduce a la mansedumbre, pues quien reconoce su debilidad se vuelve más comprensivo con los demás. La mansedumbre genera hambre por una justicia mayor que la humana, y esta sed de justicia nos mueve a la misericordia, que a su vez purifica el corazón y capacita para promover la paz. Pero el ciclo no termina sin un choque. Aquellos que viven de esta manera inevitablemente serán perseguidos. El mundo resiste a los valores del reino, y quienes los encarnan se convierten en blanco. Aún así, Jesús declara a estos perseguidos como benditos, pues de ellos es el reino de los cielos. Jesús no está ofreciendo recompensas futuras para quienes se comporten bien ahora. Él está anunciando una realidad presente y futura al mismo tiempo. La bienaventuranza no es una promesa vacía, sino un reconocimiento divino de la dignidad de quien vive conforme al reino, incluso cuando todo alrededor parece indicar lo contrario. Es por eso que Él dice: bienaventurados sois vosotros cuando os injurien. Exultad y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Jesús está ofreciendo una nueva perspectiva de la vida, donde el honor no está en la apariencia, sino en la esencia moldeada por Dios. Lo que muchos ignoran es que las bienaventuranzas no son una lista de exigencias, sino una invitación a la identificación. Son un espejo en el que todo discípulo debe mirarse y preguntarse: ¿cuál de estas cualidades está siendo formada en mí? Ignorar estas palabras es rechazar los cimientos de la vida cristiana. Ellas son más que una introducción al Sermón del Monte, son la fundación de lo que significa seguir a Jesús.
Reflexionar sobre ellas es fundamental para quienes desean comprender el reino que Él vino a revelar. Poco después de declarar quiénes son los bienaventurados, Jesús se vuelve directamente a sus oyentes y afirma: «Vosotros sois la sal de la tierra, y vosotros sois la luz del mundo», conforme está registrado en Mateo, capítulo 5, versículos 13 a 16. Pero estas palabras, frecuentemente repetidas en tono de motivación superficial, llevan una profundidad que, si se ignora, nos impide entender la verdadera identidad del discípulo. Jesús no está sugiriendo que sus seguidores deban esforzarse por convertirse en sal o luz. Él declara que ya son eso, por causa de la transformación que el reino opera en ellos. La cuestión no es si tienen valor, sino si permanecen fieles a su función. La sal, en la cultura de la época, era mucho más que un condimento. Era esencial para preservar los alimentos e impedir la corrupción. Ser sal, por lo tanto, es resistir a la decadencia moral, a la corrupción espiritual e influenciar el entorno con integridad, sin perder la esencia. Jesús advierte sobre la sal que se vuelve insípida. No sirve para nada, es arrojada fuera y pisoteada por los hombres. Esta metáfora es un llamado a la vigilancia. El discípulo que deja de cumplir su papel de preservar los valores del reino se vuelve irrelevante espiritualmente, incluso si está presente físicamente en la comunidad. Por otro lado, la imagen de la luz lleva una dimensión pública y relacional. La luz ilumina, revela, guía. Una ciudad sobre un monte no puede ser escondida, y nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un cántaro. Aquí, Jesús desafía toda forma de fe que se esconde por miedo, vergüenza o conveniencia. La luz que emana del discípulo no es de él mismo, sino que es un reflejo de la luz de Cristo, que brilla a través de las buenas obras. No se trata de exhibir virtudes para aplauso humano, sino de vivir de tal manera que Dios sea glorificado a través de nuestra conducta. Estas dos metáforas, sal y luz, se complementan. AI is incredible. They can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. Una actúa en silencio, preservando lo que es invisible. La otra actúa públicamente, revelando lo que estaba oculto. El discípulo fiel es aquel que, en su carácter, combate la corrupción espiritual y en sus actitudes ilumina el camino de los demás. Esto confronta la religiosidad estéril que se satisface con apariencias, pero no transforma el ambiente. Jesús está moldeando una comunidad que transforma el mundo sin conformarse a él. Pocos se dan cuenta de que este llamado no es solo individual, sino colectivo. Jesús está formando un pueblo visible, con un impacto real en la sociedad. La ausencia de este impacto puede indicar que la sal ha perdido su sabor y que la luz ha sido escondida. No basta con asistir a templos o conocer doctrinas. La verdadera identidad del discípulo se manifiesta en la vida cotidiana, en las decisiones que nadie ve y en los testimonios que todos pueden observar. El desafío es mantener la fidelidad en medio de la presión y no permitir que el mundo diluya la esencia del Evangelio en nosotros.
Cuando Jesús dice, en Mateo, capítulo 5, versículo 20, si vuestra justicia no excede en mucho a la de los escribas y fariseos, jamás entraréis en el reino de los cielos. Él está haciendo una afirmación que sacudió las estructuras religiosas de la época. Los fariseos eran considerados el estándar máximo de piedad. Ayunaban, diezman hasta las mínimas hierbas y seguían las leyes con meticulosa atención. Pero Jesús revela que este tipo de justicia, basada en reglas externas y en apariencia, no es suficiente. El reino que Él anuncia exige algo más profundo, una justicia que nace del corazón. Este nuevo estándar no es una adición a la ley, sino la revelación de su intención original. Jesús no vino para abolir la ley, sino para cumplirla en plenitud. Esto significa que Él no está interesado en rituales vacíos o conformidades externas. El enfoque está en el interior, en la motivación detrás de la acción. Una justicia que excede no se contenta con no matar, sino que trata de la ira y de la ofensa. No basta con evitar el adulterio físico, es necesario lidiar con la lujuria oculta. Este enfoque no suaviza la ley, la intensifica, no para pesar más, sino para revelar cuánto necesitamos de la gracia. Jesús está desmantelando la ilusión de que el comportamiento puede ser separado del corazón. Él expone la hipocresía de una fe que se manifiesta solo en las vestimentas, en los gestos o en los discursos, pero que no transforma lo íntimo. La justicia que excede no se mide por cuántas reglas se cumplen, sino por cuánto el amor y la verdad moldean la vida del discípulo. Este tipo de justicia no puede ser fabricada por esfuerzo humano. Es fruto de un corazón rendido a Dios, moldeado por la acción del Espíritu Santo y dispuesto a crecer constantemente. Ignorar esta enseñanza es permanecer atrapado en una religiosidad que enmascara el vacío interior con un barniz de santidad. Jesús está señalando un camino más difícil, pero infinitamente más real. Es el camino donde la santidad comienza con humildad, la obediencia brota del amor, y la transformación no es impuesta de fuera hacia adentro, sino que nace de un encuentro con el Rey. La entrada en el reino no es para los que parecen justos, sino para los que dejan a Dios rehacer su interior. Esta justicia superior transforma las relaciones humanas, redefine prioridades y elimina la pretensión de mérito propio. Es ella la que nos torna sal y luz, la que nos hace bienaventurados y la que sostiene toda la ética del reino. Cuando comprendemos esto, percibimos que el Evangelio no es un llamado a la performance religiosa, sino a la rendición total a un nuevo estándar de vida. Lo que Jesús exige no es solo difícil, es imposible sin Él. Y justamente ahí está el punto. Es en la dependencia de su presencia que esta justicia se convierte en realidad. Entre las enseñanzas más desconcertantes de Jesús en el Sermón de la Montaña está su manera de lidiar con los mandamientos tradicionales, como el no matarás y el no adulterarás. Él no los revoca, sino que expone la profundidad de su significado original. En Mateo capítulo 5, del versículo 21 al versículo 30, Jesús revela que el problema no está solo en el acto final, sino en la raíz invisible que lo precede. Cuando Él afirma que aquel que se ira contra su hermano ya está sujeto a juicio, está diciendo que el homicidio comienza mucho antes de que cualquier arma sea empuñada. Comienza en el corazón, en el desprecio cultivado en silencio, en el rencor guardado con celo, en la palabra cruel que hiere más que una hoja. El mismo principio se aplica al adulterio. Jesús rompe con cualquier lectura superficial de la pureza, afirmando que mirar a alguien con deseo impuro ya constituye adulterio en el corazón. Con esto, Él denuncia la cultura de la apariencia y de la conveniencia moral, que finge santidad mientras abriga fantasías destructivas.
La ética del reino no se acomoda a la duplicidad. Ella exige integridad total, no solo en las acciones, sino en las intenciones. Esto es profundamente incómodo, pues nos obliga a confrontar aquello que nadie ve, los pensamientos, los deseos, las emociones no dichas. Y al hacer esto, Jesús no nos condena, sino que nos invita a una transformación real. La radicalidad de sus palabras es reforzada por las instrucciones hiperbólicas que se siguen. Si tu ojo derecho te hace tropezar, arráncalo. Él no está defendiendo la automutilación literal, sino usando un lenguaje vívido para decir que es preferible perder algo valioso que conservar aquello que nos destruye espiritualmente. Este enfoque ilustra el nivel de seriedad con que el pecado debe ser tratado. No con permisividad ni con cinismo religioso, sino con la decisión valiente de cortar el mal de raíz. Donde la religión de la época lidiaba solo con los síntomas, Jesús va hasta la causa. Al tratar de las emociones y pensamientos ocultos como terreno, donde el pecado germina, Jesús revela algo esencial sobre el reino de Dios. No se trata de un código de conducta externo, sino de una realidad interior que necesita ser cultivada con reverencia. El homicidio y el adulterio son solo manifestaciones visibles de corazones que ya se han alejado de la presencia de Dios. La restauración, por lo tanto, no comienza con nuevas reglas, sino con un nuevo corazón. Un corazón dispuesto a ser purificado en la presencia del Padre diariamente. Lo que muchos ignoran es que este enfoque de Jesús no tiene como objetivo el miedo, sino la libertad. Él está liberando a sus discípulos de la esclavitud, de la apariencia, de la culpa escondida, del teatro religioso que enmascara la podredumbre interna. Está mostrando que el reino no es lugar para máscaras, sino para verdaderos hijos. Y esta verdad, por más difícil que sea, es el camino hacia una vida realmente transformada, donde el amor ocupa el lugar del odio y la pureza vence el deseo corrompido. Al continuar su exposición sobre la justicia que excede, Jesús confronta un hábito antiguo y peligroso: el uso de los juramentos para validar la verdad. En Mateo capítulo 5, del versículo 33 al versículo 37, Él desmonta la lógica de un pueblo acostumbrado a manipular la verdad con juramentos religiosos. No juréis de forma alguna, dice Él, exponiendo la farsa de quien piensa que palabras decoradas bastan para transmitir confianza. El problema no está en el acto de jurar en sí, sino en la tendencia humana de usar los juramentos para encubrir una vida de duplicidad. La cultura judía había desarrollado sistemas elaborados para definir cuáles juramentos eran vinculantes y cuáles podían ser quebrados sin culpa. Eso creó una distorsión moral, donde la honestidad era condicional y la palabra dada perdía su valor. Jesús responde con una simplicidad revolucionaria: sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Every sip of Coca-Cola brings you closer to the excitement of the FIFA World Cup 26. Because nothing compares to the joy. So grab a Coke and drink in the FIFA World Cup 26. No purchase necessary. 13 plus in 50 U.S. states and D.C. with a web-enabled device. Ends March 1st with 8 entry periods. Rules at cokeurl.com/soccerrules. En otras palabras, en el reino de Dios, la verdad debe ser natural, no forzada.
Quien anda en la luz no necesita adornos verbales para parecer confiable. La integridad se revela en la consistencia entre palabras y acciones. La profundidad de esta enseñanza va más allá del lenguaje. Jesús está apuntando a una cultura donde la palabra dada tiene peso, donde promesas son hechas con temor y cumplidas con fidelidad. El discípulo no debe hablar de forma impulsiva ni usar la verdad como herramienta de manipulación. Cada sí y cada no deben cargar la responsabilidad de quien entiende que la boca habla de lo que está lleno el corazón. La raíz de la mentira, así como la del homicidio, está en la disposición interior de engañar, controlar y preservar la propia imagen. En este punto, Jesús está formando una comunidad de personas confiables, donde lo que se dice refleja lo que se cree. Eso impacta no solo relaciones interpersonales, sino la propia manera como la fe es vivida y testificada. Un seguidor de Cristo que no honra su palabra mina la credibilidad del Evangelio que proclama. El mundo observa no solo lo que decimos sobre Dios, sino cómo nuestras palabras se alinean con nuestras actitudes en el cotidiano. Es en esto que reside la autoridad del cristiano, no en el volumen de sus palabras, sino en la coherencia de su vida. Ignorar esta enseñanza es perpetuar una fe que se esconde detrás de fórmulas, pero que falla en reflejar el carácter de Cristo. El llamado de Jesús es por una integridad radical, donde hasta las conversaciones más simples revelan la verdad del reino. Eso exige vigilancia, autoconocimiento y compromiso con la transformación interior, porque al final, la boca no miente sola. Ella solo expresa lo que ya se formó en el corazón. Y es por eso que Jesús no está preocupado solo con lo que hablamos, sino con quien estamos convirtiéndonos. En uno de los pasajes más desafiantes de todo el Sermón del Monte, Jesús confronta directamente el instinto más natural del ser humano: retribuir el mal con el mal. Él declara, en Mateo capítulo 5, del versículo 38 al versículo 48, «Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Yo, empero, os digo, no resistáis al perverso». Con estas palabras, él deshace la lógica de la retaliación legalista y propone un camino escandalosamente superior: la superación del mal por medio del bien. No se trata solo de tolerancia pasiva, sino de una respuesta activa de gracia. Jesús da ejemplos concretos. Si alguien te hiere en la cara derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te obliga a andar una milla, ve con él 2. Si te toman la túnica, entrega también la capa. Estas imágenes van más allá de la literalidad y revelan una disposición interior que rechaza ser moldeada por la injusticia ajena. El discípulo del reino no reacciona con agresividad ni con victimismo, sino con un amor que rompe el ciclo de la violencia. Esto no es debilidad, es fuerza moral. Es la manifestación del reino en gestos que desarman. La culminación de esta enseñanza es el amor a los enemigos. Jesús declara: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que os convirtáis en hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí, Él revela que la verdadera señal de filiación divina no está en amar a quien nos ama, sino en extender misericordia a quien nos hiere. El amor que distingue al cristiano no es selectivo, sino abarcador. No está condicionado al merecimiento, sino fluido de la gracia recibida. Porque Dios hace nacer el sol sobre justos e injustos, el discípulo también es llamado a reflejar esa generosidad. Esta enseñanza es quizás el más ignorado y racionalizado por muchos. Intentamos suavizarlo con explicaciones culturales o circunstanciales, cuando en realidad Jesús está proponiendo una nueva manera de vivir. Él no está hablando de pasividad ante la injusticia, sino de una resistencia activa, basada en el amor, que no perpetúa el mal.
Es una forma de vivir que expone la futilidad de la venganza y manifiesta el carácter de Dios al mundo. Y esta forma de vida es tan rara que cuando sucede deja un impacto inolvidable. Seguir este camino exige una renovación profunda de la mente y del corazón. Requiere humildad, valentía y una confianza inquebrantable de que Dios está en control. Vencer el mal con el bien no es una táctica, sino un testimonio. Es el tipo de respuesta que revela la presencia de Cristo en nosotros, aun cuando todo a nuestro alrededor nos dice que devolvamos el golpe. Y al elegir este camino, el discípulo deja de ser solo alguien que cree en Jesús y pasa a ser alguien que vive como Él. En el centro del Sermón del Monte, Jesús comienza a tratar de forma directa sobre la motivación detrás de las prácticas espirituales. En Mateo capítulo 6, del versículo 1 al versículo 18, Él revela que hasta los actos más sagrados pueden convertirse en vacíos cuando son movidos por la vanidad. La crítica de Jesús no es contra la limosna, la oración o el ayuno en sí, sino contra la hipocresía de aquellos que los practican para ser vistos por los demás. Esta denuncia expone una verdad incómoda. El corazón humano es capaz de transformar hasta los actos más devocionales en instrumentos de autopromoción. Jesús comienza hablando de las limosnas, destacando que muchos las hacían tocando trompetas, una imagen simbólica para ilustrar el deseo de ser admirados. Pero lo que Él propone es el completo opuesto. No sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. La enseñanza aquí es clara. La verdadera generosidad ocurre en el silencio, en el anonimato, en el lugar donde no hay audiencia ni aplauso, porque la recompensa divina no se dirige a quienes buscan aprobación humana, sino a aquellos que viven delante de Dios en integridad. La fe auténtica se manifiesta cuando nadie está mirando. Al hablar de la oración, Jesús critica a aquellos que gustaban de orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. La oración, que debería ser una conversación íntima con el Padre, se había convertido en un espectáculo. Por eso, Él invita a sus discípulos a entrar en su cuarto y cerrar la puerta. Esta imagen no es solo física, sino espiritual. Es en el espacio de la soledad y de la sinceridad donde Dios se revela. La oración eficaz nace de la humildad y de la confianza, no de la elocuencia o de la ostentación. El Padre que ve en secreto responde de forma íntima y personal, revelando su presencia en la simplicidad de la devoción genuina. El mismo principio se aplica al ayuno. En lugar de andar con semblante triste para que los demás perciban el sacrificio, Jesús manda que se lave la cara y se unja la cabeza. El ayuno, que es un acto de rendición y dependencia de Dios, pierde su valor cuando se convierte en símbolo de espiritualidad superior. Jesús nos está enseñando que la autenticidad vale más que cualquier esfuerzo visible. Es en lo secreto que la transformación ocurre. Es en lo íntimo que la fe se fortalece. La búsqueda de reconocimiento destruye la esencia de la espiritualidad cristiana. Ignorar esta enseñanza es correr el riesgo de construir una vida religiosa basada en performances vacías. Cuando nuestras prácticas espirituales dejan de ser sobre Dios y pasan a ser sobre nuestra imagen, ya han dejado de ser espirituales. Jesús nos está llamando a abandonar el escenario, descender de la vitrina y volver al altar de lo secreto. Es allí, lejos de las miradas, donde el carácter se forja, donde la intimidad se construye y donde el reino de Dios crece silenciosamente en el corazón. En el corazón de la enseñanza de Jesús sobre la oración, Él entrega a los discípulos un modelo que trasciende fórmulas y rituales, conocida como Padre Nuestro. Esta oración está registrada en Mateo capítulo 6, del versículo 9 al versículo 13, y resume en pocas palabras la esencia de la vida en el reino.
Al iniciar con Padre nuestro que estás en los cielos, Jesús redefine la manera en que Dios debe ser abordado, no como un juez distante o un jefe impersonal, sino como un Padre amoroso, presente y accesible. Esta simple palabra, Padre, carga una invitación a la intimidad, a la confianza y a la rendición. Cada frase de la oración tiene un peso profundo. Santificado sea tu nombre, no es solo un reconocimiento de la santidad divina, sino un clamor para que la vida del discípulo revele esa santidad al mundo. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Es una entrega activa, donde el discípulo deja de orar por sus propios deseos y pasa a desear que la realidad de Dios se manifieste en la tierra. Esto transforma la oración de un pedido personal en un acto de alineamiento con los propósitos eternos. Orar, en este modelo, es someterse, no manipular. Al pedir por el pan de cada día, Jesús enseña dependencia diaria. No es una oración por abundancia, sino por provisión suficiente. Esto quebranta el espíritu de ansiedad y refuerza la confianza en un Dios que cuida. Perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Revela que el perdón divino está intrínsecamente ligado a la disposición de perdonar. La oración se convierte también en un espejo. Revela lo que pedimos, pero también lo que estamos dispuestos a dar. La relación con Dios nunca está desconectada de la relación con el prójimo. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Cierra la oración con un clamor por protección y discernimiento. Jesús reconoce la realidad espiritual del mal y enseña a sus discípulos a depender de la gracia para resistir. No es una oración de autosuficiencia, sino de humildad. La conciencia de que estamos vulnerables al error nos mantiene vigilantes. Y esta vigilancia no proviene del miedo, sino de la confianza en un Padre que guarda, guía y sustenta. La oración se convierte en un refugio donde el corazón reposa y se fortalece. Muchos repiten el Padre Nuestro mecánicamente, sin percibir que allí está condensada toda la teología del reino. No es una fórmula mágica, sino un sendero de formación espiritual. Jesús no nos dejó palabras para ser memoradas, sino un camino para ser recorrido. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Cuando oramos como Él enseñó, no solo hablamos con Dios, somos moldeados por Él. Esta oración no solo se dice, se vive, se refleja y se encarna en el cotidiano de quien desea que el reino venga, no solo en palabras, sino en verdad. Jesús sigue su enseñanza apuntando hacia uno de los mayores obstáculos a la vida en el reino, el apego a las riquezas y la ansiedad que brota del miedo de perder. En Mateo capítulo 6, del versículo 19 al versículo 34, Él confronta directamente la idolatría del acaparamiento. No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, dice Él. No porque los bienes sean malos en sí mismos, sino porque el corazón humano fácilmente se aferra a ellos. Donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Jesús está revelando una conexión directa entre lo que valoramos y quién nos estamos convirtiendo.
Al enseñar sobre los tesoros en los cielos, Jesús invita a sus discípulos a invertir en algo que no puede ser corroído, robado o perdido. Esta inversión se hace a través de una vida centrada en Dios y en los valores eternos. El problema con los tesoros terrenales no es solo la posibilidad de perderlos, sino el hecho de que ellos moldean nuestras prioridades, decisiones y hasta nuestras emociones. La ansiedad, muchas veces, nace del miedo de que aquello en lo que colocamos nuestro valor más profundo nos sea arrebatado. Por eso, Jesús nos llama a cambiar nuestro enfoque. Él prosigue afirmando que nadie puede servir a dos señores, Dios y las riquezas. Aquí, Jesús no ofrece término medio. La codicia es un falso Dios exigente que nunca se satisface. Servirla es vivir en constante tensión, comparando, deseando más, temiendo la pérdida. Al contrario, confiar en Dios como Señor libera. Es esta confianza la que permite descansar, incluso en medio de la escasez, y ser generoso, aún sin garantías. La vida en el reino está marcada por una libertad interior, no por un acaparamiento exterior. A partir de esto, Jesús aborda la ansiedad con una sensibilidad impresionante. Él señala a los lirios del campo y a las aves del cielo como ejemplos de una existencia sustentada por Dios. Si el Padre cuida las flores que hoy existen y mañana son arrojadas al fuego, ¿cuánto más cuidará de sus hijos? La cuestión no es vivir irresponsablemente, sino vivir sin la esclavitud del miedo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice Él. Esta es una promesa que redefine la vida. Cuando ponemos a Dios en el centro, el resto encuentra su lugar. Pocos se dan cuenta de que esta enseñanza de Jesús no es solo una invitación a la confianza, sino una liberación de un sistema que oprime. Al elegir vivir con los ojos en el cielo, el discípulo encuentra paz, contentamiento y propósito. La ansiedad pierde su poder cuando dejamos de llevar el mundo a cuestas y reconocemos que pertenecemos a un Padre que cuida de cada detalle. Y eso, al final de cuentas, es el mayor tesoro que alguien puede poseer. Al inicio de Mateo capítulo 7, en los versículos de 1 a 5, Jesús da una de las órdenes más mal entendidas del Sermón del Monte: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Esta frase, muchas veces utilizada para evitar cualquier forma de confrontación o corrección, en realidad trata de algo más profundo: la hipocresía que distorsiona la justicia. Jesús no está prohibiendo el discernimiento, sino condenando el juicio hipócrita, aquel que condena al otro con severidad mientras ignora sus propios pecados. La crítica aquí es contra el espíritu de superioridad moral, no contra el ejercicio de la verdad en amor. Él utiliza la metáfora de la paja y la viga para destapar esta incoherencia. El discípulo que intenta corregir la astilla en el ojo del otro mientras lleva una viga en el propio, está ciego a su condición. Esto revela un corazón que no ha sido confrontado por la gracia, sino que desea ejercer poder espiritual sobre los otros. Jesús no está diciendo que no debemos ayudar a nuestros hermanos, sino que esto solo puede hacerse desde un lugar de humildad y transformación personal. Eliminar la viga es un llamado a la autoconfrontación antes de cualquier exhortación al prójimo. Además, el juicio hipócrita frecuentemente nace del orgullo disfrazado de celo. Denuncia el error del otro no por amor, sino por ego, por deseo de control o para disimular sus propias fallas. Jesús está desafiando una religiosidad tóxica que valora la apariencia de la justicia, pero no practica la misericordia. El verdadero discípulo es aquel que reconoce su necesidad continua de gracia y por ello trata al otro desde la compasión y no desde la condenación. La justicia del reino es restauradora, no destructiva.
Curiosamente, esta enseñanza también revela el valor de la introspección espiritual. Jesús está apuntando a un estilo de vida donde la autoanálisis es constante y profunda. Antes de convertirse en una voz de reprensión, el discípulo debe convertirse en un ejemplo de arrepentimiento. Este proceso, lejos de ser paralizante, es liberador. Evita el legalismo y favorece la empatía. Cuando vemos nuestra propia quiebra, tratamos a los demás con más paciencia y verdad. Esto transforma la comunidad de fe en un lugar de sanación y no de opresión. La lección que muchos ignoran aquí es que el juicio no comienza con palabras, sino con posturas. El tono, la intención y el corazón detrás de una corrección hablan más que la corrección en sí. Jesús nos está llamando a una madurez que refleja el carácter del Padre, lento para la ira, rico en misericordia, justo en sus acciones. Cuando el discípulo aprende a eliminar su viga, no solo ve mejor, se convierte en un instrumento de la gracia que un día lo alcanzó. En la recta final del Sermón del Monte, Jesús advierte a sus oyentes sobre el peligro de ilusionarse con apariencias religiosas. En Mateo capítulo 7, de los versículos 13 al 20, Él habla sobre dos puertas, una ancha que conduce a la perdición y una estrecha que conduce a la vida. Estas imágenes revelan que el camino del reino no es el más popular ni el más fácil. La puerta estrecha representa un estilo de vida que exige renuncia, obediencia y una disposición para nadar contra la corriente. Pocos la encuentran no por falta de invitación, sino por falta de disposición en renunciar a sí mismos. Luego, Jesús alerta sobre los falsos profetas, que se presentan como ovejas, pero por dentro son lobos devoradores. Esta advertencia se conecta a la metáfora de la puerta estrecha. Muchos líderes religiosos parecen piadosos, pero conducen a sus seguidores por la senda ancha de la conveniencia espiritual. Hablan con suavidad, pero evitan el arrepentimiento, la cruz, la verdad. El criterio que Jesús ofrece para discernirlos es simple. Por sus frutos los conoceréis. El foco no está en el discurso, sino en el carácter y las obras que acompañan el mensaje. Esta énfasis en los frutos apunta a un tipo de discernimiento que va más allá del análisis intelectual. Es necesario percibir con el corazón y con los ojos espirituales lo que se está generando en la vida de aquellos que se dicen mensajeros de Dios. Hay humildad o vanidad. Hay servicio o explotación. Hay arrepentimiento o autoglorificación. Los frutos no mienten. Y Jesús no está dando esta alerta solo para protección individual, sino para preservar la pureza de la comunidad de sus discípulos. El engaño de uno solo puede arrastrar a muchos lejos de la verdad. Muchos ignoran el peso de esta advertencia porque confunden espiritualidad con sensaciones. Siguen a líderes que despiertan emoción, pero no apuntan hacia la cruz. Jesús está diciendo que no todo entusiasmo es prueba de la presencia de Dios. La puerta ancha es atractiva precisamente porque no exige cambio. Pero el Evangelio no es sobre confort, es sobre conversión. Y esta conversión es diaria, continua, exigente. No se trata de un evento aislado, sino de un proceso que va apretando el corazón, podando los excesos y alineando al discípulo con la voluntad del Padre. La elección entre la puerta ancha y la puerta estrecha es una decisión diaria, no un momento puntual. A cada paso, somos llamados a discernir: ¿este camino me acerca más a Jesús o me aleja de Él? Esta enseñanza es un llamado urgente a la vigilancia. El reino de Dios está abierto a todos, pero el camino hacia Él exige valentía, fe y discernimiento. Y esta vigilancia no es paranoica, sino prudente. Es fruto de un corazón que ama la verdad más que la aceptación, y que prefiere ser fiel a Dios que popular entre los hombres. I had that dream again. My small business needs to hire.
But I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning, careless fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Jesús cierra el Sermón del Monte con una parábola que sirve como conclusión y llamada a la acción. En Mateo capítulo 7, de los versículos 24 al 27, Él compara a dos hombres que construyen casas, una sobre la roca y otra sobre la arena. Ambos oyen las palabras de Jesús, pero solo uno las pone en práctica. Esta diferencia, aparentemente sutil, se vuelve crucial cuando vienen las lluvias, los vientos y los ríos. La casa que permanece es la del hombre que oyó y obedeció. La otra, por más bella que pareciera, cayó con gran estruendo. La lección aquí es clara. El valor de una vida no está en cuánto se conoce, sino en cuánto se practica de aquello que se conoce. Jesús no está elogiando el mero oír ni la acumulación de conocimiento bíblico. Él está enseñando que la fe genuina se revela en la obediencia. La roca no es solo Cristo como persona, sino Cristo como Señor, cuyas palabras moldean el vivir. Muchos desean los beneficios del reino, pero rechazan su autoridad. Quieren consuelo sin arrepentimiento, esperanza sin santidad. Pero Jesús deja claro que solo permanece de pie aquel que construye sobre la obediencia. La vida cristiana no es teoría, es construcción diaria, piedra sobre piedra, decisión sobre decisión. La imagen de la tormenta refuerza una realidad inevitable. Todos enfrentaremos crisis. La diferencia no está en la ausencia de luchas, sino en la fundación que nos sostiene. Lo que separa a los que caen de los que permanecen no es la intensidad de la tormenta, sino la profundidad del cimiento. Por eso, escuchar las palabras de Jesús sin practicarlas es construir una vida entera sobre ilusiones. Cuando el matrimonio es sacudido, cuando la salud falla, cuando los recursos se acaban, cuando las decepciones llegan, lo que permanece es aquello que fue edificado en fidelidad. Esta parábola cierra el sermón con un llamado a la urgencia. Jesús no quiere admiradores, sino seguidores. No busca una audiencia, sino discípulos comprometidos con la práctica. La obediencia no es un requisito frío, sino la respuesta natural de quien ha sido tocado por la gracia. Y al obedecer, el discípulo encuentra no solo estabilidad, sino intimidad con Dios. La casa sobre la roca no solo es resistente, está habitada por la presencia divina. Lo que muchos ignoran en esta parábola es que la elección entre arena y roca se hace todos los días. Cada decisión, cada respuesta, cada prioridad está construyendo algo. Y cuando la vida sea probada, no importará cuán bonita parecía la fachada. Solo lo que fue edificado sobre la verdad de Cristo resistirá. El Sermón del Monte no fue hecho para ser admirado, sino vivido. Y es en esta vivencia que descubrimos la belleza y la firmeza del reino de Dios en nosotros. ¿Cuántas veces has leído el Sermón del Monte, pero nunca lo has visto por completo? Escribe en los comentarios lo que más te confrontó hasta aquí. Tu experiencia puede iluminar el camino de otros. Comparte este video con quien amas. Y si sientes que Dios aún habla por estas palabras, suscríbete para seguir redescubriendo verdades que no envejecen.